Bueno, ante todo, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy empezamos este diplomado, primero con la introducción referida al derecho penal y a todo lo relacionado a la parte general. Desde ya agradecer la invitación realizada a Alex Academy Perú, a cada uno de ustedes también por participar en este evento, que bueno, va a sentar en este primer módulo las bases referidas al derecho penal, las bases referidas a las legislaciones extranjeras, cómo ha evolucionado el Código Penal, concepciones como es el control social formal, informal, y otros aspectos que iremos desarrollando en este primer módulo. Voy a proceder a avanzar con las diapositivas. Por favor. Bueno, entonces comenzamos primero hablando de lo que es el control social. Cuando nosotros hablamos o escuchamos el término control social, debemos entender y primero delimitar que en una sociedad, en un grupo social, se necesita ¿de qué? De una disciplina que va a permitir y va a asegurar una coherencia interna dentro de la sociedad, es decir, dentro de sus miembros, para que se vea obligada a desplegar una gama de mecanismos que aseguren la conformidad de estos con sus normas y sus pautas. Si no hubiese un control social, pues definitivamente estaríamos hablando de una sociedad de anarquía, una sociedad que no se guiaría de reglas ni de normas, una sociedad que no estaría parametrada en, leyes y que definitivamente existiría un caos. Entonces, este control social va a ser un conjunto de recursos de los cuales va a tener que nacer de la sociedad, que va a disponer la sociedad, a fin de ¿qué? De asegurar comportamientos dentro de la sociedad, los comportamientos de sus propios miembros, y que estos comportamientos sean conformes a reglas y principios establecidos para asegurar la estabilidad y supervivencia de la misma. Porque si no habría reglas, si no habría mecanismos, no se podría dar entonces una sociedad enmarcada a un progreso que va a conllevar al desarrollo mismo de la propia sociedad. Entonces, este control social se entiende también como un conjunto de ¿qué? Como un conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que van a pretender promover y garantizar dicho sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarios. Modelos y normas que van a tener que surgir de la propia sociedad y que van a tener que establecerse dentro de este propio grupo humano para regular ¿qué? El mismo grupo humano, ¿no? Entonces, este control social definitivamente que va a ser importante y surge como un primer momento para poder desarrollar la normativa ya específicamente referida al tema penal. Y para obtener la conformidad o adaptación del individuo a sus postulados normativos, llamémosle, y le llama la doctrina, disciplina social, para poder aspirar a esta disciplina social, se sirve la comunidad de dos clases de instancias, o portadores de control social. ¿Cómo podría yo lograr una disciplina social? ¿Cómo se logra, cómo se conlleva a una disciplina social? Pues la sociedad, para aspirar a este objetivo, se enfoca en dos instancias, portadores del control social. ¿Y cuáles son estos dos portadores del control social? Definitivamente, que su propio nombre le indica, el control social es una necesidad, pero puede darse en un contexto formal como también en un contexto informal.
¿Y cuál sería este contexto de control social formal y cuándo se da uno de un control social informal? El control social informal nos define la doctrina. Los agentes informales de control social son la familia, la escuela, la profesión y la opinión pública. ¿Cuán importante es en una sociedad que se fijen políticas de Estado que permitan el desarrollo ideal en un contexto de familia, en la escuela, en la profesión, en la opinión pública? ¿Por qué? Porque estos son los primeros agentes informales, llamémosle, porque son un medio de control social informal. ¿Y qué buscan? ¿Y qué características tienen estos agentes? Pues van a tratar de condicionar a la persona, al individuo, de disciplinarse a través de un largo y sutil proceso que comienza en los núcleos primarios. Muchas veces escuchamos nosotros que la educación empieza en casa, ¿no? Que la educación empieza en familia. Pues este es el primer momento del control social informal, la familia. ¿Y por dónde más pasa? Pues definitivamente después de la familia, después del núcleo familiar, la educación que se puede dar en casa, los valores que se pueden inculcar en la misma, vamos a un contexto de la educación, de una educación académica que ya se expresaría en la escuela, en el colegio, ya sea inicial, primaria y secundaria. Posteriormente, este control social informal y estos agentes informales ya nos ubican en un plano de la profesión y la instancia laboral, culminando con la obtención de su actitud conformista, interiorizando al individuo las pautas de conductas transmitidas y aprendidas en un proceso de socialización. ¿Por qué? Porque ya a nivel de la escuela, en primaria, en secundaria, pues ya se manifiesta ciertos parámetros en los cuales se actúa bajo ciertas normas creadas dentro de este propio contexto. Pues si en la familia es una familia de valores, una familia donde existe educación, pues es el primer contexto que limita al individuo, que limita a la persona a realizar actos contrarios, ya en su momento cuando es formal, sería contrarios a normas, contrarios a leyes, pero en este primer momento, contrarios a que puedan afectar el normal desarrollo del individuo en su grupo, en su sociedad. Más aún ya cuando uno es profesional y en la instancia laboral, porque ya en una instancia laboral, pues sí existe un nivel jerárquico y un nivel también normativo, en la cual, llámese un jefe, un gerente o la persona que esté a cargo de un grupo humano, va a delimitar de qué forma se va a realizar el trabajo y cuál va a ser el comportamiento que se va a dar en el ámbito laboral. Entonces, estamos hablando de una aproximación de pautas, de conductas que serán aprendidas, esto en un proceso de socialización. Entonces, cuando hablamos de este control social informal, hablamos, para llegar a un punto, a una conclusión, de agentes informales, que en un primer momento van a ser la familia, la escuela, la profesión y la opinión pública. ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través de normas y costumbres. El control social es realizado por agentes informales. Solo es una capacidad extraoficial. No es una capacidad aún normativa oficial, delimitada por una norma o por una ley, sino por ciertas conductas que están sometidas en el contexto en el cual uno se encuentra. Ejemplo, ya vemos trabajo. Si yo me encuentro en un plano laboral y en mi trabajo tengo un horario de entrada, un horario de salida, reglas de cómo llevarme con mis compañeros, cómo utilizar los servicios higiénicos del trabajo, cómo poder solicitar material, ¿no? De repente necesito hojas, de repente necesito cuadernos, necesito útiles de escritorio, cómo se realiza este requerimiento, de acuerdo al cargo que tengo,
o a la obligación que tengo, qué cantidad me corresponde a mí en el tema de material de trabajo que necesito, o qué de actividades debo realizar, ¿no? Entonces, se expresa a través de normas y costumbres, y el control social es realizado por agentes informales, porque no hablamos en esta primera instancia de la Policía Nacional, no hablamos del Ministerio Público, no hablamos de un juzgado, no hablamos de agentes formales, sino hablamos de agentes informales, que van a tener una capacidad, sí, pero esta capacidad es extraoficial, porque no es una capacidad que sanciona a nivel de norma o incluso punible, como vendría a ser el Código Penal, y vamos a hablar de eso en forma posterior. ¿Qué más? Este control social informal, las sociedades tradicionales en su mayoría integran la cultura informal de control social para establecer el orden social. Claro, y es que ya es la sociedad que en una formación tradicional integran una cultura informal de control social. Nuestra propia sociedad sabemos que es malo apropiarse de algo que no es nuestro. Una cosa es que yo pueda pedir prestado, digamos, un lapicero, o pueda pedir prestado algún cuaderno, pero una muy distinta es que yo ya me apodere de eso y piense que es mío, ¿no? Aunque el ejemplo parezca básico, pero la sociedad ya limita ciertas actividades. Si yo salgo a la calle, entiendo que debo salir con una prenda, ¿no? Un polo, un buzo, pero la sociedad ha generado esa concepción en mí. Yo no puedo salir desnudo a la calle, caminando o gritando. Si estoy compartiendo un almuerzo, yo no voy a gritar en un almuerzo. Entonces, estas ciertas conductas que yo he aprendido, lo he realizado en base a una cultura informal, ¿no? De control social, que es típico y característico de las sociedades tradicionales en su mayoría. La discriminación social y la exclusión se incluyen en el control informal en casos extremos desviados, porque también va a existir parámetros que no son los ideales, pero que sin embargo, en una sociedad con discriminación social y exclusión, también se va a manifestar este control social informal en el sentido de limitar ciertas acciones, en el sentido de marcar un parámetro de cómo debo realizar yo cierta actividad. Entonces, ahí nos ubicamos también en un control social de carácter informal, que es distinto al control social formal, porque en el control social formal los agentes ya vienen a ser, están conformados por otras instancias, como es la policía, la justicia y la administración penitenciaria. Cuando las instancias informales de control social fracasan, entran en funcionamiento las instancias formales, que actúan de modo coercitivo e imponen sanciones cualitativamente distintas de las sanciones sociales. Sociedades del primer mundo, pues se quedan en un control de social informal y no tienen la necesidad de pasar en demasía como sociedad a un control social formal. En cambio, sociedades latinoamericanas mayormente, pues definitivamente el rol de la policía, del Ministerio Público, de los juzgados es mayor. ¿Por qué? Porque el control social informal no logró su objetivo o tuvo una limitación. Entonces ya pasamos a un control social formal. Y ahí las sanciones que se atribuyen, pues ya son distintas. Y estas se basan, pues, en la peligrosidad del individuo. Ya se habla y se nombra y se le delimita como una persona imputada, investigada, a nivel ya informal como un delincuente. Entonces, en el control social formal, cuando fracasó el control social informal, pues ya se utiliza medios coercitivos y se imponen sanciones cualitativamente distintas de las sanciones sociales. Ejemplo,
Ciertas leyes, como la prohibición del asesinato, pueden dirigirse a todos los miembros de una sociedad. El control formal es conducido por el gobierno y las organizaciones a través de mecanismos de la aplicación de ley. Y aquí, cuando hacemos mención a esto, pues ya entran las instituciones como es la Policía Nacional del Perú, que viene a ser la encargada de actuar muchas veces en un primer momento. Ingresa lo que es aquí el rol de la Fiscalía del Ministerio Público, que tiene esta función de investigar y perseguir el delito, que se apoya del lado técnico de la Policía Nacional del Perú. Anteriormente, recordemos que quien dirigía la investigación y tomaba decisiones en la investigación era la Policía Nacional. Ahora, con el nuevo Código Procesal Penal, ya es la Fiscalía quien conduce la investigación, ¿no? Quien es el titular de la acción penal. Pero definitivamente que también tiene que trabajar de la mano de la policía, porque es el equipo, es la institución técnica, es la institución que conoce de qué forma puede llevarse, ejecutarse una investigación por la misma capacidad, conocimiento y formación que ellos tienen, ¿no? Entra también lo que es aquí los juzgados, lo que van a ser los jueces, los que van a determinar si se aplica alguna medida coercitiva, puede ser una prisión preventiva, una detención preliminar, o pueden haber también medidas que puedan limitar derechos reales de las partes, ¿no? Pueden dictarse medidas de allanamiento, pueden dictarse medidas de cerraje, entre otras. Entonces, en este control formal va a ser conducido, claro, por el gobierno a través de las diversas instituciones que, que van a existir, ¿no?, en un país. Los procesos de control formal en las sociedades democráticas se determinan y diseñan a través de la legislación por representantes elegidos. También tenemos como características y sobre todo como diferencias del control formal e informal, y queremos cerrar la idea, es que el control social formal incluye declaraciones escritas, formalizadas y codificadas en leyes, reglas, regulaciones, mientras que el control informal no contiene ninguna regla escrita, ¿no? El hecho de, como les mencionaba, el ejemplo de que yo voy a un lugar a almorzar, yo no voy a ir a gritar, pero no existe ninguna regla que me indique que yo grite en la hora de almorzar, o que no debo gritar cuando almuerzo. O cuando yo realizo una cola para pagar un servicio, es algo natural que yo me ubique detrás de la última persona, ¿no? Y así sucesivamente las personas que van llegando. No es normal que yo vaya de frente e ingrese pasando una cola de espera. Pero es como está escrito, no hay una regla que indique cada persona que llegue debe ubicarse detrás de la última persona que se encuentra presente. No existe eso. Pero sin embargo, en el control formal esto sí está escrito, esto sí está sistematizado. ¿Y eso a través de qué? A través de normas, leyes, como vendría a ser el Código Penal, el Código Procesal Penal y demás normativa, ¿no?, que expresa claramente la conducta que debe realizarse y la sanción que puede aplicarse si es que yo no realizo determinada conducta o infrinjo, realizar o colisiono con mi actividad una conducta previa determinada o una norma, ¿no? ¿Qué más? Las agencias de control formales son agencias autorizadas, creadas por el gobierno, y las agencias de control informales son creadas por redes sociales y organizaciones, pero no por el gobierno. Claro, el Ministerio Público es una institución autónoma que su creación y su capacidad como tal, a nivel de estructura y organización, se hace mención en la propia Constitución, ¿no?, política del Perú. Y así todas las demás instituciones, ¿no?, tienen una forma, una estructura, tienen una capacidad económica, presupuestaria, que también mensualmente, anualmente se delimita y se establece, y forman parte, ¿no? Forman parte del Estado, forman parte de toda esta estructura. Y está el Ministerio Público, está la Policía Nacional del Perú, está el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, y están las demás instituciones conexas que pueden existir. A diferencia
que en el caso del control informal, bueno, son creadas por redes sociales, organizaciones, pueden ser por ONGs, pero no por el gobierno. El control formal es mucho más efectivo y fuerte que el control social informal. Y esto pues resulta claro, porque por más que uno, a nivel informal, a nivel moral, a nivel interno, sabe que debe posicionarse detrás de una fila de espera para continuar en una cola, si uno quisiese, simplemente no lo hace, ¿no? Y se puede ir adelante bajo distintas justificaciones, que estoy apurado, que mi mamá se encuentra enferma, u otra situación. ¿Y qué pasaría? Definitivamente, pues de repente el reproche por las personas que se encuentran ahí, pero al final podría ingresar esta persona. Entonces, este control no tiene tanta fuerza, y si lo infrinjo, lo que puede conllevarse es a una crítica social. Pero sin embargo, el control formal sí es mucho más fuerte, pero sobre todo, esta fortaleza concluye en una efectividad, porque si yo estoy, mi acción está sancionada con una norma, si es que incumplo cierta conducta o realizo cierta conducta, entonces soy pasible a una sanción. Y si soy pasible a una sanción, pues mi actuar también se va a ver limitado, o voy a pensar dentro de mi foro interno que antes de realizar una conducta puede existir una sanción que va a afectar directamente a mi persona. Entonces, cualquier situación que no puede ser manejada por el control informal, ¿está sujeta a qué? Está sujeta a un control formal, que va a tener más fuerza, más vehemencia, más intensidad, y definitivamente va a poder ser en sí este control el que va a poder delimitar de cómo debe llevarse a cabo una conducta que no infrinja o colisione con bienes jurídicos o con derechos fundamentales. También debemos entender que el control formal es efectivo, incluso para grandes grupos de población, pero el control informal es efectivo solo para un pequeño grupo de personas. Claro, y es que cuando les mencionaba o hablamos de un pequeño grupo de personas, debemos entender que las características de cómo se debe actuar o de cuáles son los valores sociales o morales en una determinada geografía, también es delimitada por un grupo de personas. El Perú es muy amplio, es muy diverso. En lugares, llamémosles alejados, comunidades, tienen sus propias reglas. Y estas reglas son de obligatorio cumplimiento para la comunidad, ¿no? Pero sin embargo, esa forma, cómo se manifiesta este grupo de reglas internas, no escritas en una sociedad, de una comunidad, llamémosles campesina, no va a ser igual para todo el país o para toda la región, porque es distinta. Entonces, este control informal se va a dar va a ser efectivo, pero muchas veces solo para un pequeño grupo de personas, no para un gran grupo de personas. A diferencia que el control formal sí es efectivo para grandes grupos de personas. El Código Penal se entiende que es de conocimiento a nivel nacional y que todas las personas deben conocer, salvo excepciones, ¿no? Que también la norma lo establece y que tienen que demostrarse también en una eventualidad de un proceso judicial, como el error culturalmente condicionado, ¿no? En el caso de una violación sexual, en la selva es común en algunas comunidades de poder iniciar la vida sexual antes de los 14 años. Sin embargo, este criterio no podría aplicarlo en la ciudad, en la cual se entiende que uno debe conocer el código penal. Y si uno mantiene relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, pues estaría cometiendo un delito. Entonces, el control formal es efectivo incluso para grandes grupos de población, cosa que no ocurre con el control informal. Conclusión, el control social formal o informal, por lo tanto, ayuda en la regulación de la sociedad.
el estudio del control social incluye disciplinas de la sociología, de la antropología, de la psicología, del derecho y de la ciencia política. Tanto el control formal como el control informal permiten que una sociedad se desenvuelva y se desarrolle con ideales que puedan y van a hacer crecer a la misma sociedad, ¿no? En el sentido positivo. La ausencia de un control formal o informal definitivamente que conllevaría a que la sociedad caiga en una anarquía. ¿Y cuáles son los componentes fundamentales del control social? La norma, sanción y proceso. Son tres componentes fundamentales de cualquier institución de control social, orientadas pues definitivamente a asegurar que, porque si no hay control social, no vamos a lograr ni vamos a aspirar a una disciplina social, y menos se van a afianzar las pautas de conductas que debe tener la sociedad o el grupo. También un cierto grado de formalización, esto es de previsibilidad, controlabilidad o vinculación a principios y criterios de conformidad o disconformidad de las normas. Y es que a medida que va aumentando el grado de institucionalización, porque entendamos que surge de una premisa interna de una sociedad de qué está bien que haga y qué no está bien que haga, pero sin embargo ya cuando se institucionaliza, aumenta también la formalización. Y es que ya se va a graduar la gravedad de las sanciones o se va a establecer un proceso para imponerlos. Mientras que en un primer momento funciona en un fuero interno y en un fuero social a nivel de un grupo, posteriormente se materializa ya a través de una norma que de acuerdo a la conducta que realicen se determinará si es grave, si es medianamente leve, o es medianamente grave. Y esto definitivamente va a exigir un proceso para que se impongan las sanciones que correspondiesen. Y dicha formalización, dicha instrumentalización, dicha materialización, cumple importantes funciones. Y va a ser lo siguiente. Primero va a seleccionar, delimitar y estructura las posibilidades de acción de las personas implicadas en un conflicto, orientándolas. Es decir, va a marcar pautas de cómo se va a llevar a cabo un proceso de sanción de la conducta que yo he podido, de la conducta que he realizado y que ha afectado algún derecho o algún bien jurídico. Asimismo, la distancia al autor de la víctima va a regular respectivos ámbitos de respuesta, sus roles y expectativas. Cuando una persona va a considerarse víctima en un determinado hecho, ¿qué le ofrece el Estado a través de los agentes o institución a la persona que es investigada para que pueda defenderse? Va a estructurar y delimitar roles de respuestas, roles de derechos, roles de acciones y también de expectativas respecto al hecho que está aconteciendo. Asimismo, va a proteger a la parte más débil, arbitrando diversas opciones típicas en función del carácter del conflicto y del rol de la gente, con independencia de su poder social. En el modelo procesal peruano, si hay una víctima o hay un testigo que tiene conocimiento de un hecho, pues el Estado también dota, ¿no?, a través de la unidad de víctimas y testigos de la UDAVIT, a que se les pueda proteger y dar cierto procedimiento para que sus derechos no se vean afectados al momento de poder brindar información, al momento de poder aspirar a este deseo de justicia, al momento de poder dar su declaración y que éste sea libre sin que signifique la limitación a algún derecho por parte de la persona que está siendo investigada, ¿no?, o alguna situación similar. ¿Qué más va a hacer? Va a abrir vías de solución definitiva al conflicto, de forma pacífica e institucional, porque a diferencia del control social informal, pues las vías de solución quedan solo en las personas. Pero sin embargo aquí lo que se va a hacer ya es una solución definitiva al conflicto, ¿no? De forma pacífica y sobre todo de forma institucional, que es lo que se va a hacer. El sistema penal. Cuando ya hablamos nosotros del sistema penal,
Pues nos estamos refiriendo al procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal, que va a tener como una finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. Y aquí ya es el primer punto y tópico que se abre para hablar ya del derecho penal. Cuando se inicia un proceso penal, recordemos que este va a concluir en una condena o en una absolución de la persona que cometió el delito. Esto en un juicio, claro, previamente que se ha llevado todas las garantías del proceso, respetando los principios de contradicción, los principios de inmediación, y la sentencia que sea debidamente motivada, respetando también principios de proporcionalidad, razonabilidad, derecho a prueba y otros derechos conexos y de carácter constitucional. Pero también en este proceso penal se va a tener que reparar los daños causados, originados y o ocasionados por el delito, ¿no? Por eso es que el proceso penal busca una sanción penal y también una reparación civil. Va a proteger al inocente, pero no solo va a protegerlo, sino va a dar ciertas características a nivel de proceso para que pueda ser partícipe activo o para que mantenga la calidad de agraviado. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de actor civil, entendemos como aquel agraviado que se ha constituido como actor civil, se ha constituido en el proceso con el fin de reclamar ¿qué? Con el fin de reclamar una reparación civil, que es también una de las aspiraciones en este proceso penal, y que puedan y permitan reparar los daños causados por el delito. Y este sistema penal está integrado por diferentes agencias de control penal. Y estas agencias de control penal, entiéndase que está conformado por la policía, está conformado por los jueces, está conformado por los fiscales del Ministerio Público, está conformado por los procuradores, ¿no? Por la Procuraduría y por el sistema penitenciario. Sus actividades, ¿dónde se encuentran delimitadas? Pues a través de normas, de medios normativos, del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código de Ejecución Penal, las leyes orgánicas de las respectivas instituciones y también de aspectos económicos y administrativos, ¿no? Entonces, todo este sistema penal va a estar integrado por todas esas instituciones que tienen una normativa en el ámbito de su actuación, en el ámbito de su estructura, en el ámbito de su presupuesto. El sistema penal, el control social penal, es un subsistema en el sistema global de control social. ¿Y por qué se diferencia? Por sus fines, porque va a tener fines de prevención y represión del delito. ¿Por qué se va a diferenciar? Por los medios de los que se sirven. ¿Y de qué medios se va a servir, no? Aquí ya aparece lo que es la pena, las medidas de seguridad, que es distinto, ¿no? A un control social informal. Ya estamos hablando aquí del subsistema, y este es el sistema penal. ¿Por qué más? Por el grado de formalización con el que interviene. El sistema penal, ante el sistema surgen el concepto de criminalidad primaria, ¿ya? Y criminalidad secundaria. Y esta criminalidad primaria es el poder de legislar en materia penal que está representado por la criminalización primaria, a través de la cual el legislador cumple la tarea de tipificar conductas declaradas delictivas y va a establecer consecuencias penales respectivas. Aquí intervienen las agencias políticas, en especial el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, estamos hablando que en esta criminalidad primaria, ya a través del legislador se va a cumplir una tarea de tipificar conductas. ¿Y dónde encontramos esas conductas que no deben realizarse y que tienen una sanción? Pues ya hablamos del Código Penal en sí, ¿no? De la norma, del propio Código Penal. Y este conjunto de normas va a permitir, pues, diseñar la forma también de cómo se va a sancionar a la persona que incumple estas premisas normativas. La criminalidad primaria es un acto formal y fundamentalmente pragmático. Claro,
resulta pues práctico porque ya está materializado en un código y hay que ejecutar si es que una conducta se advierte y es contraria a derecho. Pues establece que una conducta determinada debe ser sancionada, se enuncia un programa que debe ser cumplido por las agencias del sistema penal. En cambio, la criminalidad secundaria, aquí la criminalización es secundaria, es el poder de aplicar la ley penal y de asignar la calidad de delincuente y ejecutar las sanciones que realizan las agencias del sistema penal, a través de la policía, los fiscales, los jueces, los defensores o el sistema penitenciario. Que si bien las expectativas de la sociedad para el cumplimiento efectivo de los de criminalización propuestos por el legislador son altas, por lo general se trata de planes muy difíciles de poner en práctica, por lo que su cumplimiento es reducido, como se aprecia cuando revisamos la cantidad de delitos que son realmente sancionados. Y es que cuando ya pasamos a un momento de acción, de accionar y ver los delitos, pues nos encontramos con delitos de pequeña criminalidad, de mediana criminalidad, de gran criminalidad, delitos especiales como son los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos de lavado de activos, los delitos de crimen organizado. Y en este contexto, la criminalidad secundaria origina un escenario en el cual hay una disyuntiva o hay algo que no se aprecia en la realidad, de repente con la práctica. Y es que cuando revisamos la cantidad de delitos que son realmente sancionados, y no todos los delitos van a ser sancionados, ya sea por cómo se dieron o cómo intervinieron las instituciones. Y ahí se evidencia pues algunos aspectos también de defectos, aspectos de vacíos, y por eso siempre está presente la intervención, ya sea del poder ejecutivo o del poder legislativo. Del poder legislativo en la acción de normas, en la forma de cómo modificar ciertas normas o cómo crear nuevas normativas penales, y del ejecutivo a través de decretos legislativos, poder también postular normativa, ¿no? Que también pueda realizarlo a través de un decreto legislativo. Entonces, el modelo procesal penal adoptado, el Código Procesal Penal ha adoptado un modelo procesal de tendencia acusatoria, con ciertos rasgos adversariales. Y esto es una característica propia desde el momento que surge el modelo procesal penal, ¿no? El Código Procesal Penal en el año 2004. Es decir, es un modelo mixto, por cuanto la legislación procesal penal contenida en el Código Procesal Penal va a otorgar funciones y facultades a las partes procesales, ¿no? Nos ubicamos en un escenario triangular en la cual el fiscal tiene potestades y le delimita cuáles son las acciones que puede realizar, la forma como se va a desenvolver en el proceso y las armas que tiene para utilizar en el proceso. Y coloca al abogado defensor en un mismo escenario, ¿no? El fiscal, en el cual le permita también tener actividad en el proceso, actividad en la investigación, poder utilizar los mecanismos que la ley le otorga para poder realizar la defensa de la persona que está patrocinando. Y en la punta del triángulo coloca al juez, quien va a ser el que va a resolver la situación jurídica de la persona investigada, procesada, quien va a resolver la situación jurídica de lo que vaya a postular fiscalía, de lo que vaya a postular defensa, ¿no? Incluso a nivel judicial, al juez le va a permitir también tener cierta actividad en el proceso, ¿no? Como de repente poder advertir la necesidad de una prueba de oficio. Entonces, todo esto o algo que pueda realizar el juez que va también a coadyuvar al descubrimiento de la verdad material. Y esto no se advierte principalmente en la etapa intermedia y en el juicio oral. El juez de juzgamiento y sentencia no solo se desempeña como moderador imparcial, activo y dinámico del debate, sino que también, como les indicaba, de oficio podría ordenar la realización de alguna inspección o de alguna reconstrucción o de alguna diligencia adicional que permita esclarecer los hechos y llegar a una verdad. Y esto, por ejemplo, lo evidenciamos en el artículo 385, inciso 1 del Código Procesal Penal. Y va a disponer la actuación de nuevos medios de prueba. Finalmente, las características del modelo acusatorio en estricto no están legisladas en el Código Procesal Penal, pues tienen su sección
de manera que no existe un modelo acusatorio puro, ¿no? Definitivamente que tiene rasgos adversariales y también tiene ciertos rasgos que no limitan la actividad del juez en un mero decisor de lo que se postula, sino también le permiten cierta actuación. La tendencia acusatoria se relaciona con características acusatorias de división de roles o separación de funciones de los sujetos procesales, en el sentido que si bien el fiscal tiene la función persecutoria, es decir, va a ser el que va a dirigir la investigación, es el titular de la acción penal y de la carga de la prueba, el abogado de la defensa, el abogado defensor, ejerce la función de oposición de la pretensión fiscal, la cual se basa en el principio de presunción de inocencia. Asimismo, el juez es un tercero imparcial o imparcial, y también lo es la legislación procesal penal, que en forma excepcional ha otorgado al juez facultades y funciones de las partes procesales. Claro, si nosotros nos encontramos en un escenario de un juicio oral, última fase principal del proceso, ¿no? Tercera parte del proceso penal, en este escenario, el fiscal comienza con los alegatos de apertura, con la imputación que está atribuyendo a la persona que se le está procesando. Y posterior a ello, va a realizar su actuación de medios de prueba. De igual manera, el abogado de la defensa, en este triángulo que coloca este modelo acusatorio adversarial, le ubica en las mismas condiciones, en el cual también el abogado va a postular un alegato de apertura, una promesa de lo que va a demostrar en el juicio, posteriormente va a actuar prueba, puede cuestionar la prueba de la fiscalía, puede contrainterrogar al testigo, puede advertir que se contradice, va a ir en contra de la tesis fiscal. Entonces, el rol y las armas que tiene la fiscalía también las va a tener defensa. Y aquí prima pues el principio de contradicción, en el cual lo que el fiscal pueda alegar, el abogado puede contradecir a través de la propia actividad probatoria, a través de la propia alegación, ya sea en los alegatos de apertura o ya sea en los alegatos finales, ¿no? Y entonces el juez, en mérito a esta participación, va a delimitar y al final va a llegar a una etapa conclusiva que va a ser la sentencia. O incluso dentro del propio desarrollo del juicio oral, también va a poder realizar, va a poder resolver. Por ejemplo, cuando se realizan objeciones, el juez va a tener que resolver si la objeción es declarada fundada o no. Ejemplo, si en el juicio oral el fiscal realiza alguna pregunta sugestiva, la pregunta sugestiva es aquella que sugiere una respuesta, y debemos entender que el fiscal está en la obligación de realizar preguntas abiertas en su interrogatorio, no pudiendo realizar preguntas sugestivas, digamos, a un testigo, pero si realizase alguna pregunta sugestiva, el abogado, ¿qué puede hacer? El abogado lo que va a hacer es oponerse, va a objetar a través de la técnica de objeción, ¿no? Y si es una pregunta sugerida, dirá, pues, ¿no? Objeción, pregunta sugerida. El testigo en ningún momento ha aportado este dato adicional y el fiscal está colocando el nombre, la fecha y la hora. ¿Quién va a resolver? Va a resolverlo el juez. Entonces, su participación del juez no solo es al momento de sentenciar, sino su participación es activa durante todo el desarrollo del juicio oral, en el ejemplo que hemos colocado. Y no solo esto, sino también puede el propio juez disponer alguna prueba de oficio, porque del debate que se lleva a nivel judicial, el debate que se lleva a nivel judicial en el juicio oral, puede surgir la necesidad que exista una prueba que para el juez es importante para que se pueda llegar a una verdad material, ¿no? Una verdad del fin, el fin del proceso, ¿no? Busca la verdad, qué ocurrió realmente. Y el juez puede solicitar incluso una prueba de oficio. Entonces, cuando hablamos de tendencia acusatoria nos estamos refiriendo a todo este camino, a todas estas características que se manifiestan en la participación de la fiscalía, en la participación de la defensa y en la participación judicial. Un ejemplo que también traigo aquí es que en la etapa intermedia, respecto al requerimiento fiscal de sobreseimiento, si el juez de investigación preparatoria considera fundado el requerimiento fiscal, ¿qué va a hacer? Va a dictar un auto de sobreseimiento.
artículo 346, inciso 1 del Código Procesal Penal, hecho que no guarda relevancia con las funciones de los sujetos procesales. En cambio, si no lo considera procedente, va a expedir un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. Artículo 346, inciso 1 del Código Procesal Penal. Lo cual merece un comentario, pues pese a que el juez penal no investigó, y decimos pues que el juez no es un investigador, quien lo hace la fiscalía, ni recabó las pruebas que lo sustentan, el requerimiento, emite una resolución judicial expresando las razones en las que funda su desacuerdo. Por eso es que indicamos nosotros de que el juez no solo tiene una función de veedor y de aquella persona que va a resolver los conflictos, no, sino también tiene una posición activa en determinado momento del proceso y que también se entiende que está delimitado por la norma, ¿no? Porque esta actividad que va a realizar tampoco va a ser abusiva o contraria a los derechos y principios que están establecidos en el propio modelo procesal penal. La tendencia acusatoria, del mismo modo, cuando los sujetos procesales formulan oposición y requieren actos de investigación a la solicitud de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria, si lo considera admisible y fundado, ¿qué va a disponer? La realización de una investigación suplementaria. ¿Puede realizar eso el juez? Claro, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. Y esto está establecido en el artículo 346.5 del Código Procesal Penal. Es decir, o sea, la labor del juez no solo se va a expresar en una etapa de juicio oral, ¿no? En la cual puede incluso solicitar una prueba de oficio, sino en la propia etapa de investigación, ¿no? Puede adicionarse una investigación suplementaria, pese a que haya vencido el plazo, o en la propia etapa intermedia, también ha pasado, puede solicitar algún acto en específico previo a que la Fiscalía pueda emitir su requerimiento o modificar el requerimiento, ya sea acusatorio o de sobreseimiento. Entonces, ¿qué advertimos? Que el juez va a efectuar funciones o roles del fiscal, incluso con mayor poder en el sentido de que puede ampliar un plazo extraordinario fuera de la investigación preparatoria señalada en el Código Procesal Penal. En ese contexto, el juez penal peruano no solo es un juez de garantía y control, como lo hemos manifestado durante todas estas clases, sino también va a disponer de actos de investigación, de ahí que en nuestro país se denominó juez de investigación que preparatorio, ¿no? Recordemos que en el proceso penal encontramos a dos jueces distintos. Un juez que se encuentra en la etapa de investigación y que también está en la etapa intermedia, pero ya encontramos un juez completamente distinto al momento del juzgamiento, ya sea un juez unipersonal o un juez colegiado, de acuerdo a las características propias del delito. Esto es lo que advertimos en esta tendencia acusatoria. ¿Qué más? En la tendencia acusatoria, con relación a la característica acusatoria conocida como libertad personal del acusado, hasta donde se produjere la sentencia firme, sistema suspensivo, se prohíbe radicalmente la posibilidad de que el acusado cumpla una pena privativa de libertad sin que la sentencia condenatoria haya quedado firme. Es decir, si hay una sentencia, no podría quedar firme esta sentencia si es que todavía no se apela a una segunda instancia. Y es la segunda instancia la que va a determinar la firmeza de la resolución. La casación, doctor, no es la que determina la firmeza, no. Recordemos que nuestra Constitución establece claramente que el Perú tiene dos instancias, ¿ya? La casación no es una tercera instancia, sino la casación es un recurso extraordinario que se va a presentar a la Corte Suprema. Basta con la sentencia de segunda instancia, se entiende que quedó firme la resolución, ¿no? Definitivamente que la casación puede causar efectos posteriores, ¿ya? Si es que efectivamente la Corte Suprema casa, y ya podría recién afectar las resoluciones antes emitidas por un juez de primera instancia o por una sala que ha confirmado una primera resolución. Nuestro Código Procesal peruano no ha legislado este sistema suspensivo en forma general, sino que ha adoptado ¿qué? Un sistema mixto de ejecución provisional como regla general y un sistema suspensivo como excepción a la regla general en cuanto el acusado se encuentra en libertad y la sentencia condenatoria haya sido apelada. Todo esto de conformidad con el puesto en los incisos 1 y 2 del artículo 402. Y es que cuando una persona es condenada con una pena efectiva en primera instancia, aún no se puede ejecutar esta resolución e internársela a la persona condenada en un centro penitenciario, sino que se exige
que todavía en una segunda instancia se confirme, ¿no? Y cuando se confirme, recién causaría efectos lo dispuesto en la primera instancia. Entonces, la conclusión respecto a nuestro sistema penal. El Código Procesal Penal peruano ha adoptado un modelo procesal penal propio, de tendencia acusatoria, con ciertas características adversariales, porque de acuerdo a lo que hemos revisado, pues no estamos ante un sistema acusatorio puro, ¿no? Tiene características adversariales. Entonces, ¿qué es? Es un modelo procesal penal mixto. De este modo, la legislación procesal penal contenida en el Código Procesal Penal no solo va a otorgar facultades a quién, al juez, a la fiscalía y al abogado, ¿no? Sino que, como hemos advertido en etapa intermedia, como hemos advertido en juicio oral, también va a otorgar facultades al juez y sus funciones de las partes procesales con el objetivo de coadyuvar al descubrimiento de la verdad material, ¿no? Si es necesario realizar alguna diligencia adicional, como se ha mencionado, el juez puede intervenir. Se precisa que el conocimiento y el análisis del modelo procesal penal adoptado en el Código Procesal Penal sirven para interpretar y aplicar la norma procesal penal de manera adecuada y lo que se aspira, ¿no? La justicia, que es un ideal, pero sin embargo es una aspiración que ha sido los pilares para que pueda formarse, pueda desarrollarse y pueda también indicarse las instituciones que forman parte de este modelo procesal penal. El derecho penal. Las definiciones. ¿Qué definiciones tenemos del derecho penal? ¿Qué es el derecho penal entonces? Podemos definirla, que es el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como delito o como faltas y disponen la imposición de penas o medidas de seguridad. El derecho penal va a ser usado en todo proceso de criminalización y como forma de control social y constituye el medio más enérgico que dispone el Estado para evitar las conductas que resultan más indeseadas o insoportables para la sociedad. Es decir, el derecho penal es un medio más vehemente, más intenso con el que cuenta el Estado, porque el derecho penal se entiende que si se infringe va a conllevar a una sanción privativa de libertad, una sanción que va a afectar derechos. Entonces el Estado va a utilizar esto para evitar qué clase de conductas, ¿no? Las conductas que no queremos en una sociedad, que son indeseadas en la sociedad, que son insoportables en la sociedad y que no deben permanecer en la misma, ¿no? Entonces, el derecho penal, es recomendable que el derecho penal sea la última ratio legis, de manera que se aplique cuando los otros medios de control social resulten insuficientes. Se debe recurrir al derecho penal de manera reducida, pues el castigo penal supone considerablemente un daño social. Y claro, es cierto, porque privar a una persona de libertad no solo se está privando el derecho a la libertad de locomoción en su forma estricta, ¿no? Sino también se está privando de su derecho a la imagen, una imagen que se forma durante todo un tiempo de formación escolar, profesional, laboral, afecta un derecho de carácter económico también, de carácter laboral, porque no es lo mismo una persona que goza de libertad y puede realizarse en un contexto laboral, puede aspirar a un ingreso económico, a una persona que se encuentra privada de libertad, en la cual su aspiración está limitada a los talleres que puede haber en un penal y está limitada a lo que se pueda pagar en un penal, que como se sabe es algo muy ínfimo. No solo afecta el derecho de locomoción, el derecho a la imagen, el derecho laboral, sino también el derecho a la propia familia, ¿no? Al propio desarrollo de la familia. Porque recordemos que dentro del núcleo familiar, muchas veces la persona que va a ser privada de libertad forma parte como jefe de la familia o como persona que dirige esta familia. Y el privársele de libertad va a afectar el derecho a los menores, el derecho a su propia educación, esto por verse afectado a ingresos. Entonces, el derecho penal debe entenderse como la última ratio legis, a lo último que debemos llegar. ¿Por qué? Pues que el castigo penal supone un considerable daño social, y no solo un daño a la libertad, no solo una limitación a la libertad. Sin embargo, los legisladores son renuentes a aceptar esta realidad
y suelen recurrir al derecho penal como forma de enfrentar y tratar de resolver conflictos sociales, a pesar de que su aplicación no los va a resolver. ¿Y qué pasa? Pues la sociedad, pues los legisladores, lo que buscan es suplir la falta de política de Estados y agregar conductas con penas mucho más graves en el Código Penal. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo, ¿no? Si vemos que hay altos índices de robo, pues lo que hace el legislador es incrementar las penas, crear nuevos tipos penales. Si vemos que existe en, mucha violencia en el ámbito familiar, ¿no? Y esto es algo que surge con la ley 3364, hay violencia en el ámbito familiar, ¿qué hace el legislador? Crea esta ley, reglamenta la ley 3364, dicta medidas de protección que afectan derechos, no requieren una etapa probatoria y se siguen afectando derechos y se sigue dando índice de violencia. Hicieron esto y sigue dando índice de violencia. Criminalizan los hechos de violencia y lo pasan al Código Penal. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que se empieza a criminalizar cualquier conducta, porque como lo digo, el papel soporta todo. Y como soporta todo, pues muy bien que los hechos de violencia familiar ahora sean delitos. Y socialmente es aceptado. Socialmente, como no se tiene un conocimiento legal, pensamos que esta es la solución. Hay índices de violación. Modificamos el Código Penal, imponemos cadenas perpetuas, subimos las penas privativas de libertad y socialmente la sociedad pues, va a apoyar estas conductas, ¿no? Estas decisiones políticas. Pero sin embargo, por ahí no va la solución. Y los legisladores no entienden ni quieren comprender esto, porque definitivamente lo que se necesita son políticas de Estado. Reforzar el tema de educación, reforzar el tema de salud, realizar políticas nacionales no de corto plazo ni de mediano plazo, sino políticas que se desarrollan durante un tiempo amplio y que por cada gobierno se sigan manejando estos ejes. Pero sin embargo, lastimosamente, a todo se recurre al derecho penal y se piensa que creando delitos, modificando el quantum de la pena, vamos a tener una mejor sociedad. Y eso no es así. Así también, el derecho penal en general, se pueden identificar tres manifestaciones del derecho penal que cuentan con características autónomas: el derecho penal sustantivo, el derecho penal formal y el derecho penal ejecutivo. El primero, el derecho penal sustantivo, va a ser el que estudia las normas en cuanto se determinen los delitos y se señalan las medidas aplicadas. Cualquier artículo del Código Penal, ¿no? El que mata a otro tiene un enunciado normativo y tiene una consecuencia normativa, ¿no? Será privado de libertad de tantos a tantos años. En cambio, el derecho penal formal va a señalar la forma o procedimiento para hacer efectivas las consecuencias del delito. ¿A qué recurrimos? Al Código Procesal Penal. Recordemos que toda norma tiene un componente enunciativo, pero para que se materializa a través de un reglamento. En el caso penal, la norma está contenida en el decreto legislativo, que viene a ser el Código Penal, y se materializa, se ejecuta a través del Código Procesal Penal, ¿no? El tema formal. Va a determinar la forma o el procedimiento para hacer efectivas las consecuencias del delito. Y el derecho penal ejecutivo, que abarca el cumplimiento o ejecución de las penas y medidas de seguridad. Es decir, ya tuvimos derecho penal sustantivo, ya se llevó a proceso a la persona que ha sido investigada, a la cual se le ha acusado formalmente con una acusación fiscal y a la cual se le ha sentenciado. Pero ya después de que exista la sentencia y ha quedado consentida, entra el derecho penal ejecutivo y va a abarcar el cumplimiento o ejecución de las penas y medidas de seguridad dispuestas, ¿no? En una sentencia ya consentida. El derecho penal también puede clasificarse como objetivo y subjetivo. Y cuando hablamos del derecho penal objetivo, jus penale, es el conjunto de normas jurídico-penales referidas al delito, al sujeto responsable de su realización y a las consecuencias del delito. Esto es, las penas y las medidas de seguridad. Se puede definir como aquella parte del ordenamiento jurídico que precisa las características del hecho delictivo. Hablamos aquí de lo que es la teoría del delito,
cuando se individualiza el sujeto responsable, la teoría del sujeto responsable, y la pena, ¿no? A imponerse o la medida de seguridad. La teoría de la determinación de la pena, el tema de los tercios, y todo lo demás que se viene a desarrollar ya como parte de este derecho penal. El derecho penal subjetivo, perdón, o jus puniendi, es la facultad del Estado de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores. Oye, cometiste algo, pues a través del jus puniendi, de este derecho sancionador, de este poder que tiene el Estado de sancionar, va a imponer pena y medidas de seguridad a los infractores. Se trata entonces de una decisión política criminal, claro que sí, que se va a plasmar ¿dónde? En una norma penal que declara punible un hecho y perseguible a su autor. De esta manera, el Estado ejerce su poder exclusivo de ejercer la violencia legítima a través de la aplicación de las penas y medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque el derecho penal es tan agresivo que es una violencia que aplica el Estado para privar de libertad, para privar de un derecho. Pero es una violencia de carácter legítimo. Por eso es a lo último que debemos recurrir a nivel normativo. Pero sin embargo, que en la realidad peruana vemos que no es así. Vemos que toda investigación, pese a que resulta evidente, pero se actúa por lo que es más socialmente aceptable. En una prisión preventiva puede ser que se esté debatiendo un delito de corrupción de funcionarios, llamémosles cohecho, por ejemplo, pero si yo incorporo a ese cohecho una organización criminal, pues resulta más llamativo y más reprochable socialmente y más morbosa socialmente. Pero sin embargo, no debería aplicarse de esta forma, porque recordemos que hacemos de una violencia legítima, que es la aplicación de este derecho sancionador, de este derecho penal, de este derecho agresivo, volvemos legítima esta violencia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de cómo aplicamos el derecho penal. También hablamos del derecho penal parte general, ¿no? Cuando estudiamos derecho nos hace mención derecho penal parte general, derecho penal parte especial. ¿Y qué entendemos por derecho penal parte general? El derecho penal general fija los ámbitos de aplicación de la ley penal, define las condiciones necesarias para castigar y determina los tipos y los límites de las sanciones penales. Parte del derecho penal y de su ciencia que refiere a cuestiones comunes a todas sus múltiples figuras delictivas y comprende las categorías penales, las reglas sobre las normas penales, en especial la ley penal. Es decir, cuando hablamos de derecho penal parte general, hablamos de la ley penal, vamos a hablar de su interpretación, la aplicación, cómo se aplica, el ámbito de la vigencia, hablamos de principios, recuerdan seguro de los principios de pabellón, de bandera, de ubicuidad. Nos ubicamos en un plano temporal y espacial sobre el delito en general y sus subelementos, y sobre las diversas sanciones penales, ¿no? En el derecho penal parte general vamos a hablar de lo que son las penas, vamos a hablar de lo que son las medidas de seguridad, de las sanciones criminales a personas jurídicas, porque también el derecho penal ya habla en este momento de las sanciones a personas jurídicas. El derecho penal ha ido evolucionando y ya se hace mención también al tercero civil responsable, se hace mención al actor civil, entonces hay distintos aspectos. Entonces, ahí aparte el derecho penal parte general para hablar de las penas, medidas de seguridad, sanciones criminales a personas jurídicas. Y el derecho penal parte especial, tradicionalmente el estudio del derecho penal se ha organizado y tomado en cuenta la estructura y organización interna, ¿no?, de los códigos penales de cada país. Pero en el derecho penal especial ya se enuncia y se describe los actos punibles, indicando cuál es la pena aplicable al autor según la gravedad del acto cometido. Cuando hablamos del derecho penal parte general, pues hablamos, como les indicaba lo anterior, ¿no? Pero ya en el derecho penal parte especial ya hablamos sobre el delito, la conducta en sí, ¿no? Homicidio, robo agravado, cohecho pasivo propio, peculado, violación sexual, características propias de un delito, condiciones propias de un autor y consecuencias jurídicas que se aplican a un acto determinado. Sector del derecho penal que se ocupa también de las infracciones penales, en particular, que recogen en el Código Penal o en las leyes penales especiales. El derecho penal enuncia y describe los actos punibles, como le indico, indicando la pena aplicable al autor. Ahora bien, la parte especial del derecho penal cumple varias funciones que se proyectan y asimilan en el comentario analítico que realizan los juristas sobre delitos y sus penas.
Entre sus principales funciones van a destacar cuatro, que es la garantista, la sistemática, la dogmática y la crítica. ¿Qué es la función garantista? Va a representar una realización formal y práctica del principio de legalidad, el cual constituye uno de los pilares esenciales del derecho penal moderno y que va a proclamar que no hay delito, no hay pena sin ley, ¿no? Entonces, aforismos que incluso ¿no? siempre utilizamos, ¿no? Ningún pena, ningún crimen, sine lege, lex certa, lex previa, ¿no? Es por ello que los códigos penales configuran, describen e integran a través de sus normas el bloque específico y taxativo de actos u omisiones que tienen condición de delito. La función sistemática va a ser es lo que respecta a su función sistemática, la parte especial realiza una explicación de los delitos sobre la base de una secuencia ordenada de su ubicación y relevancia. Así se construye un sistema coherente sobre los hechos punibles, tomando en cuenta indicadores de prevalencia como la naturaleza y jerarquía del bien jurídico tutelado, ¿no? Aquí ya va más por el tema del sistema, qué es lo que busco alienar, revisar. Entonces son aspectos ya netamente de forma de sistema. Una función dogmática, claro, definitivamente que sí también va a estar presente, porque va a permitir construir y aplicar criterios y razonamientos de interpretación de delitos y de las penas que se encuentran contenidas en la parte especial para su aplicada y razonada y que sea uniforme en los tribunales de justicia, ¿no? El dogma, los criterios utilizados por el juzgador, los criterios utilizados por los estudios de derecho, los criterios que recogemos y que deben ser valorados al momento de una alegación y ya específicamente al momento que se emite una sentencia. Y también una función crítica, que esta va a surgir entre la función crítica, bueno, la función crítica de la parte especial, que aparece conectada a la evaluación valorativa y definitivamente también va a tener un fin retroalimentador, porque realizamos un enunciado, pero también retroalimentamos, y que va a permitir una orientación político-criminal que va a sustentar la criminalización específica. Porque si yo parto de una crítica, la crítica siempre va a permitirme llegar a un punto de descanso en la cual yo evalúe si las acciones que se están realizando hasta el momento están bien, pueden reformularse, pueden mejorar, y va a estar orientado siempre al aspecto político-criminal, ¿no? A buscar un control de calidad que se va a aplicar a una técnica legislativa que fue empleada en la redacción de diferentes tipos penales, ¿no? Por eso el derecho penal, las figuras, las posiciones críticas y dogmáticas van cambiando, van mejorando, van posicionándose. La distinción entre el derecho penal parte general y el derecho penal parte especial. Esta distinción, ¿cómo podríamos explicarla? Se explica esencialmente por razones de orden práctico y de técnica legislativa. Se caracteriza la estructura de los códigos penales. El libro primero de nuestro código se intitula Parte General y el libro segundo, Parte de Delitos, ¿no? La parte especial, que son los delitos en sí, ¿no? O sea, es un tema más que todo enunciativo, denunciado, ¿no? Todo lo que son los delitos establecidos en el Código Penal entendemos que es la parte especial. El primero que está dedicado, la parte general, a disposiciones generales, va a tratar esencialmente del campo de aplicación de la ley penal, de las condiciones generales de represión, de las sanciones en un sentido amplio. Así, allí se van a regular, por ejemplo, el carácter ilícito de los actos típicos, la responsabilidad, las diversas penas, las medidas que van a existir, sus límites de estas medidas. En cambio, el segundo ya está consagrado a disposiciones especiales y constituye un catálogo de infracciones sistematizadas que el bien jurídico dañado o puesto en peligro. Claro, el segundo, la parte especial, básicamente ya es un catálogo de delitos que vienen desde delitos de la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la administración pública. Entonces, es una lista de delitos, el derecho penal parte especial. Bueno, entiendo que ya va a ingresar otro docente. Solo quiero culminar con una pequeña reseña de cómo se ha ido proyectando la legislación penal en el Perú. Primero surge con el proyecto del Código Penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre, esto en el año 1828, que es una manifestación patente de una influencia tanto francesa como inglesa en las ideas penales de una nueva república, ¿no? Posteriormente viene lo que es el Código Penal de Santa Cruz en el estado subperuano de la Confederación Perú-Boliviana,
esto ya en octubre de 1836 a julio de 1838, que rigió en el Estado subperuano el Código Penal Boliviano, impuesto por el general Santa Cruz, cuando se constituyó, recordemos, en aquel tiempo, la Confederación Peruano-Boliviana. Sigue avanzando y tenemos el Código de 1863, el Código Penal Peruano de 1863. En las siguientes tentativas de codificación penal, se acentúa en el Perú la tendencia a seguir un modelo hispano, ¿no? Y ya no tenemos ese modelo inicial de tendencia francesa e inglesa, sino ya un modelo hispano. Diversas comisiones se formaron para dotar al país de un código penal, pero solo la nombrada del Congreso de 1853 logró elaborar el proyecto. Tenemos también el marco doctrinario y legislativo de la reforma penal del siglo XX, ya que desde los primeros años de su entrada en vigor, magistrados y especialistas consideraron necesaria la reforma de este código. El Poder Ejecutivo nombró diferentes comisiones entre los años 1871 a 1900. Entonces aquí ya en este momento, en este cuarto momento, ya existe interés por parte de magistrados, especialistas, que conocen su realidad y aspiran a que ya sea un código mucho más propio y que se adecue a una realidad, se adecue a una realidad nacional, ¿no? Tenemos también el Código de 1924, en el cual ya se hace mención a fuentes legales, factores de recepción del derecho penal foráneo en el Perú, un enjuiciamiento de la obra del legislador de 1924 y asimilación del derecho importado, ¿no? Y una concepción de políticas criminales, ¿no? El Código de la legislación penal de 1924 a 1969, que pasa después del modelo del año de 1924, el legislador modificó en varias ocasiones las disposiciones del código, ¿no? Entonces hay una modificación. Y el Código Penal de 1991, que ya habla sobre presupuestos de la reforma, antecedentes de la reforma, necesidad de la reforma, y ya ingresa por sí ya la legislación penal desde 1991 bajo el código que tenemos, ¿no? Una parte general, una parte especial, conforme lo hemos venido expresando. Bueno, doctores, agradezco la invitación. Esto es una parte más que todo doctrinaria, conceptual, que nos ubica en el plano temporal y espacial de cómo debía realizarse un control por parte del Estado, qué hemos logrado hasta el momento, cuáles son las características de nuestro modelo, pero sin embargo que esto va a ser ampliado, entiendo, en las siguientes clases que se van a ir desarrollando. Desde ya agradezco la invitación al Ex Academy Perú y a cada uno de ustedes también por la participación que tienen en este evento. Muchas gracias.